Vamos a hablar acerca del índice de inflación. Prácticamente lo está tomando esto con gran repercusión en todo lo que es el ambiente económico y mirando este número que no se daba hace bastante tiempo. 2021 fue la última vez. 2,7% la inflación registrada en el mes de octubre. Este dato lo dio a conocer el INDEC, el índice de precio al consumidor, y que claro, provoca la reacción de todos, y el análisis también como corresponde. Y para analizarlo estamos junto a Rafael Fano, un compañero de la casa. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rita, María José te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? María José, Rita, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, te extrañamos un montón. Me permito hacer esto en un puntito aparte, pero lo quiero mucho a Rafa. Rafa, 2,7 de inflación octubre, 2,9% de inflación núcleo. ¿En qué se debe esta diferencia? Bueno, eso es un dato verdaderamente extraordinario, viéndolo desde dónde venimos, ¿no es cierto? Ajá. La película era de terror, veníamos derechito a la hiperinflación o una inflación galopante y se ha conseguido torcer esa inercia a partir de enero y se está... No solamente importa el número, sino la tendencia fundamentalmente que mes a mes va bajando el índice de inflación sustancialmente y incluso sorprendiendo hasta las mismas consultoras económicas que hablaban de alrededor del 3%. Ajá. Y en un momento dijeron no se puede bajar del 4% con este programa económico. Bueno, la realidad está demostrando que sí se puede seguir bajando la inflación. Y hoy ya todo el mundo habla que mirando hacia el futuro, digamos los próximos 6 meses, esta tendencia va a continuar. Es decir, nadie está tomando decisiones económicas en la Argentina pensando que va a subir la inflación, sino que va a bajar, va a seguir bajando. Porque si bien estas tasas de inflación son magníficas desde donde veníamos, sí, claro, siguen siendo espantosas si las comparamos con el mundo, donde tienen estos niveles anualmente y nosotros los tenemos mensualmente todavía. Entonces falta mucho camino a recorrer, pero la tendencia es fantástica y lo más probable es que el año que viene estemos hablando de una inflación anual en la Argentina por debajo del 30%. Que lo que había proyectado incluso en el mismo presupuesto el gobierno, ¿no? Así es un número muy parecido, ¿no? Uh-huh. Esta inflación núcleo del 2,9%, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Y qué es la inflación núcleo para que la gente entienda mejor? Sí, la inflación núcleo son los precios, digamos, desnatados de las tarifas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que muchas veces se mide para tratar de ver si es sostenible a futuro el índice de inflación o es algo circunstancial. 2,7, 2,9 no es una diferencia prácticamente similar estadísticamente. No hay que verlo desde ese punto de vista con ninguna notoriedad. Sí es muy importante y muy relevante los alimentos no alcohólicas hayan sido los que menos han subido y han subido solamente el 1,2%. ¿Por qué es muy importante esto? Porque la inflación es un fenómeno que afecta fundamentalmente a los que menos tienen, a los que menos defensa tienen contra la inflación. Es decir, todos los que están atados a un salario, a una jubilación, a una changa, a un trabajo precario, toda esa gente es la que más sufre el impacto inflacionario. ¿Y en qué gasta mayoritariamente ese sector de la sociedad? En alimentos y bebidas. En cambio, los sectores medios o más ricos gastan más en servicios que en alimentos proporcionalmente. Entonces, mucho más afecta a los sectores más pobres la inflación de alimentos que de otros segmentos. Y esto se ve reflejado claramente en el índice que también dio hoy el INDEC de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria aumentó
solamente el 1,4%, Así es. contra 2,7% de la inflación. Y la canasta básica total estuvo alrededor, si no me equivoco, ya te digo, del 2,3%, es decir, por debajo de la inflación también. Eso que marca la línea de pobreza es una gran noticia y se ve reflejado en estos menores aumentos de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Y marca una tendencia que puede ser muy beneficiosa en los próximos meses, porque podemos llegar a tener deflación, aunque parezca un milagro decir esa palabra en la Argentina, pero puede ocurrir que haya deflación en alimentos y sería la mejor noticia que se pudiera tener, ¿no? Algunos también lo tomaban o querían hacer una comparación acerca de que no existió determinado aumento en los alimentos porque también hubo una caída de consumo. ¿Es así o no? De acuerdo a tu entendimiento, Rafa. Sí, la caída de consumo presiona sobre todos los precios, no solamente sobre los alimentos, ¿no? Sobre todos los precios. Así que eso sí impacta, pero acá la madre de la cuestión, la causa de la inflación, y por eso es que está bajando, es lo que se ha dicho toda la vida en los estudios serios, los economistas serios, y no en los políticos que nos han hecho creer que es al revés. Los precios aumentan y la inflación aumenta porque hay emisión de monedas sin respaldo, y hay emisión de monedas sin respaldo porque se gasta más de lo que se puede. Y aquí se hizo todo lo contrario. A partir de enero se empezó a cerrar el déficit fiscal, se pasó a superávit fiscal, es decir, se recauda más de lo que se gasta, y además se dejó de emitir moneda en gran parte. Con lo cual eso provocó un shock que nos ha dolido a todos, por supuesto, al principio, sobre todo, en los primeros meses, enero, febrero, marzo, que fue tremendo, de impacto en ciertos precios que estaban totalmente pisados y regulados y que, digamos, minaron en los poderes adquisitivos de todos los sectores. Ahora se logra el círculo virtuoso de ese esfuerzo que se hizo a principio de año y va a empezar, mejor dicho, va a continuar la baja de la inflación mes a mes en la medida que se mantenga el superávit fiscal y se mantenga la promesa de no emitir monedas sin respaldo. Fíjense que estos números se alcanzan sin ningún tipo de congelamiento de precios, sin ninguna manipulación de tarifas, sin ningún, como se acuerdan, ustedes recordarán, ni la FIP metiéndose en los supermercados, ni los camioneros, el sindicato de camioneros metiéndose en los supermercados, ni ninguna amenaza de ese tipo. Es decir, que es mucho más relevante este número de inflación sin controles de precio que el ocurrido hace 3 años, que hay que trasladarse 3 años para atrás para tener un número similar, donde todas las tarifas y todo estaba pisado. Con lo cual, esta es una inflación real que no va a dar sorpresas a futuro con un tarifazo o con algo de ese tipo que tantas veces hemos vivido en la Argentina. Recordemos que el año pasado, en octubre del año pasado, la inflación fue del 8,3, con todas las tarifas congeladas, los precios recontrapisados, las importaciones frenadas y toda la amenaza del gobierno sobre los empresarios. Lo recordamos, lo recordamos. ¿Cómo crees que lo está tomando esto la gente, esta baja de inflación? ¿Lo empieza a percibir o todavía no? ¿Cómo lo estás viendo vos en el contacto que tienes con muchos, ¿no? En la calle especialmente. Sí, yo creo que sí. Sobre todo los sectores más humildes, ¿no? Más pobres. Esos son los que más valoran, por lo que apuntábamos antes de que eran los más afectados con la inflación. Sí hay malestar en la clase media, porque todo lo que es servicio de salud, educación, tarifas, le ha impactado muy fuerte y le sigue impactando.
Pero esos sectores tienen mayor poder de defensa Ajá. y van a ir recuperando más fácilmente sus ingresos que los sectores bajos. Para los sectores bajos era fundamental que le saquen el pie de encima de la inflación para poder volver a alimentarse correctamente, y esto yo creo que es la mejor noticia para la Argentina y para Santiago del Estero en particular. No nos olvidemos que en Santiago del Estero la inmensa mayoría de la gente, desgraciadamente, tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Así es, así es. Bueno, Rafa, es un placer volver a escucharte, escuchar tu análisis acerca de este último dato de inflación, 2,7%. Y seguramente ya esto mostrará números distintos en cuanto al segundo semestre, y especialmente por lo que decías, números de pobreza. En el primer semestre fue muy alto, ¿no? Cerca del 60%. Con la baja de inflación, estos números van a ir revirtiéndose seguramente. Seguramente el año que viene vamos a ver números mejores del índice de pobreza. Así es. Rafael Fano, muchas gracias.